Buenos días, casa de oración. Qué gusto poder volver a acercarme a sus corazones y a sus pensamientos. Gracias por estar un domingo más aquí con nosotros y le invito para que un día más podamos edificarnos en la palabra de Dios. Usted, si me recuerda, sabe que siempre traigo a memoria este versículo que encontramos en Romanos 12:2 y que nos ilustra acerca de cómo nosotros tenemos que ir transformándonos día a día, que nos enseña Pablo, el apóstol, y dice que no nos debemos conformar a este mundo, sino que debemos seguir renovando nuestro entendimiento para conocer cómo es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice él. Y yo pienso que cada vez que nosotros tenemos el privilegio de exponernos a la palabra de Dios, está pasando eso en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Estamos renovando nuestra forma de pensar para dejar de pensar como piensa el mundo y aprender a pensar como piensa el reino, como piensa Dios y como Él estableció su bondad y su misericordia sobre toda la tierra. Así que bienvenido, espero que esté con bien, espero que Dios lo esté cuidando a usted de la misma forma en que nos cuida a todos y que usted pueda hoy disfrutar de un buen día lleno de paz y de salud para que al lado de su familia pueda buscar a Dios, pueda edificarse en la palabra y pueda seguir aprendiendo a vivir para Dios. Y le traigo esta frase porque la última vez que tenía la oportunidad de dirigirme a usted, hablábamos acerca de cómo debemos vivir en estos tiempos. Y nos llevaba la palabra a los pasajes de Mateo del capítulo 5 al 7, en donde podemos aprender cómo debemos vivir en estos tiempos y en todos los tiempos. Y se recuerda usted que empezamos a estudiar estas enseñanzas del libro de Mateo, del capítulo 5 en adelante, para entender ese mensaje poderoso de Jesús que dio, al que nosotros llamamos ese sermón del monte y que nos dejó para que nosotros pudiéramos aprender de Él, cómo espera que vivamos y que nosotros podamos atesorar estas palabras, meditar en ellas y aprender a ponerlas por obra todos los días de nuestra vida. Y conforme vayamos avanzando va a ver que el reto no es sencillo, sino que al contrario, nos lleva mucha energía, mucho esfuerzo y mucha concentración al aprender a practicar estos consejos que Jesús nos dejó en su palabra. Y miren, yo estaba el otro día estudiando un poquito más acerca del libro de Mateo y muchos estudiosos de la Biblia dicen que el Evangelio contado según Mateo es como el Pentateuco del Nuevo Testamento. Pues el Pentateuco, digamos, del Viejo Testamento son los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí, en estos primeros 5 libros de la Biblia, se establece, o Dios establece cómo nosotros debemos vivir en relación con Él y en relación con otros hombres. Dentro de estos libros nosotros encontramos la ley que le fue dada a Moisés y la primera sociedad judía, cómo se formaba y cómo era estructurada. Bueno, pues muchos estudiosos piensan que el Evangelio según Mateo es esa nueva ley dada por Jesús a los hombres, y que en este libro de Mateo usted y yo podemos aprender cómo Jesús espera que vivamos, cómo Jesús espera que cumplamos los mandamientos que fueron dados en un momento original al pueblo de Israel, y cómo esos se trasladan a la vida y a la época de Jesús y a todos los que vivían alrededor de él, y cómo sigue estando vigente para nosotros hoy. Así que nosotros nos exponemos a este libro de Mateo con la intención de conocer a Jesús como el buen pastor que nos guía y nos enseña acerca de cómo debemos nosotros vivir en este mundo. Así vamos a continuar edificando entonces nuestras vidas a través de estas lecturas. La vez pasada que tuve la oportunidad de compartir con usted, compartíamos acerca del capítulo 5 del Mateo. Habíamos empezado en el verso 13 y habíamos hecho un rápido recorrido por ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y luego por qué era el verdadero cumplimiento de la ley, acerca de la ira, hablamos acerca del adulterio y nos quedamos más o menos como en el verso 32 del capítulo 5. Y voy a traerlo a memoria un poquito acá para que sepa usted de dónde empezamos, pero si no, también tiene usted la oportunidad de ir a buscar en la página de Casa de Oración. Usted va en Facebook y encuentra los videos y ahí podrá encontrar
esa prédica de hace 2 semanas en donde empezábamos a explorar y a aprender a través de los ojos de Mateo lo que Jesús dice y enseña de cómo debemos vivir nosotros en esta tierra. Y haciéndole una rápida recapitulación, empezábamos hablando de que éramos la sal de la tierra y la luz del mundo, y este es como el llamado, como la visión, lo que Jesús espera que nosotros seamos. Y decía estos pasajes que nosotros habíamos sido puestos aquí en esta tierra para ser la referencia, para ser el buen modelo, el ejemplo a seguir de todas las demás personas, de cómo nosotros debemos comportarnos. Y regreso un poco a esto de que Mateo es como el Pentateuco del Nuevo Testamento. Mire, si usted revisa con detenimiento todas estas enseñanzas que se encuentran en el libro de Mateo, usted va a encontrar que aquí Jesús nos enseña cuál es la forma en que una persona, un discípulo o un cristiano debe vivir de manera ética en el reino de los cielos. Debe de vivir de manera correcta en el reino de Dios. Entonces lo primero era que nosotros fuimos llamados a hacer luz, y lo segundo era cómo. ¿Cómo era que esa luz iba a ser puesta dentro de nosotros? Y decía, miren, la ley no ha pasado. Ustedes, mis discípulos, son llamados para seguir cumpliendo todo esto que yo les mandé desde el principio de los tiempos, y deben de cumplirlo de principio a fin para sus vidas y enseñarlo correctamente a todos los que están alrededor de ustedes. Ustedes deben conocer estos mandamientos que yo les guardo, que yo les muestro, deben guardarlos, es decir, deben vivir así todos los días y deben compartirlo con otras personas. Esto es el verdadero cumplimiento de la ley, y lo encontramos en Mateo capítulo 5, los versos 17 al 20. Y me llama la atención que cuando usted lee estos pasajes, que son probablemente las primeras enseñanzas de Jesús para los hombres de ese tiempo, son muy parecidas a las últimas. Usted se recuerda cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos y les darles el último consejo a todos sus discípulos de qué debían hacer una vez Él ya no estuviera, sino hubiera subido para estar a la diestra de Dios Padre. Miren, el pasaje es famoso, Mateo 28, 18, y nosotros lo llamamos normalmente la Gran Comisión. Y Mateo 28, 18 termina diciendo: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después en el 20? Miren cuánta similitud tiene este verso 20 con los primeros mensajes que Jesús compartía. O sea que la consistencia de Jesús a lo largo de su ministerio y la consistencia de su mensaje, de lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida aquí en esta tierra. Entonces dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. ¿Qué cosas nos ha mandado a guardar Jesús? Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 nos muestran lo que Jesús esperaba que nosotros cuidáramos. Y he aquí que yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este libro de Mateo es un libro precioso que nos enseña de parte de Jesús cómo nosotros debemos vivir en esta tierra, cómo nosotros debemos guardarnos de la ira, cómo nosotros debemos guardarnos del adulterio. Y hoy vamos a empezar nuestro recorrido por el libro de Mateo en el capítulo 5 siempre, pero en el verso 33, y vamos a hablar acerca de los juramentos. Así que acompáñeme al libro de Mateo capítulo 5 y verso 33 en adelante, y leemos: además, este es Jesús hablándonos desde ese monte precioso y compartiéndonos todas estas enseñanzas de vida que son importantísimas para cualquier tiempo que nos toque que vivir como cristianos. Y les decía Jesús: además ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, dice Jesús, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro, pero sea tu hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Otra enseñanza preciosa que es tan importante aprender en nuestros tiempos, si nosotros trajéramos a nuestros tiempos modernos, ¿de qué se trata esta enseñanza? Se trata de aprender a vivir con integridad. Mire, una definición fácil de integridad es que lo que nosotros pensamos es igual a lo que nosotros decimos e igual a lo que nosotros hacemos. Y lo que Jesús nos decía aquí a través de estos pasajes es, miren, ustedes tienen que aprender a que sus palabras acompañen a sus pensamientos y a sus actos. Dejen de estar haciendo promesas. Dejen de estar haciendo juramentos que no saben si pueden cumplir. Dejen de estar prometiendo el futuro. Más bien, cada día vivan con integridad, haciendo lo que dijeron que iban a hacer y comportándose de la manera que dijeron que iban a comportarse. Cuán valioso es en estos tiempos aprender a vivir con integridad. Usted va a la mayoría de las mejores empresas de este tiempo y busca dentro de sus valores y verá que uno de los valores que todas las empresas, que todas las asociaciones, que todas las sociedades buscan es la integridad, porque es tan fácil confiar en las personas íntegras y Jesús nos manda a ser personas confiables a través de este mensaje, a través de estos pequeños pero poderosos ejemplos de cómo nosotros debemos vivir en este mundo de hoy. Así que le animo para que usted y yo nos esforcemos todos los días para ser personas íntegras, que hablan lo mismo que piensan y que hacen lo mismo que hablan, de forma que seamos confiables para los que están alrededor nuestro y que además seamos correctos, porque no nos podemos presentar como cristianos hablando de las grandezas de Dios y viviendo en pecado. Si nosotros hablamos acerca del Dios al que amamos, de el Jesús que nos salvó y de cómo nosotros confiamos en Él, también somos llamados por nuestras palabras a vivir para demostrar que confiamos en Dios, que creemos en Jesús y que nos alejamos todo el tiempo de todo pecado y de toda maldad. Y luego voy a ir ahora al verso 38, siempre del libro de Mateo. Aquí toca otro tema que es tan relevante para nuestros tiempos, pero tan diferente. Mi Biblia dice acerca de la venganza y les voy a leer el pasaje del verso 38 al 42. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, dale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Aquí Jesús nos da otra enseñanza preciosa y digamos, déjeme intentar hacerle esta analogía. Pero yo desde siempre pienso que el reino de Dios funciona diferente del reino de este mundo. Y que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad de los dioses de este mundo. Nosotros, en nuestras sociedades actuales, vivimos alrededor de la idea de que debemos buscar la justicia y hacer la justicia. Miren, los antiguos también pensaban así. Por eso decían ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente lo que significaba era a cada quien le vas a dar lo que se merece. El que se comportó mal tiene que pagar por su delito tan drásticamente o tan gravemente como el delito que cometió. Eso significaba ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús nos enseña que el reino de los cielos funciona totalmente diferente. Todos tenemos el concepto de justicia,
Todos tenemos la capacidad de juzgar las situaciones, las acciones y las decisiones de otras personas. Pero ese concepto de justicia, esa virtud de poder ser justos que nos regaló Dios como un don, nos la dio para que la apliquemos sobre nuestra propia vida. Para que nosotros podamos discernir si nuestros propios actos son actos de justicia o de injusticia. A nosotros, por el contrario, viviendo en el mundo y en estas sociedades, nos encanta hacerlo de otra forma. Nos encanta tener ese concepto de justicia para decir, aquel lo está haciendo mal y aquel medianamente bien. Y nos encanta juzgar a todos los demás, pero no nos gusta juzgarnos a nosotros mismos. Y piénselo con ejemplos tan cotidianos como el tráfico, por ejemplo. Criticamos al que va haciendo la doble fila y decimos, ¿dónde está la policía de tránsito? Deberían de ponerle a una multa a esa persona que se está comportando de forma incorrecta, hasta que somos nosotros los que llevamos prisa. El concepto de justicia funciona diferente visto desde el reino de Dios, y Jesús nos da estas enseñanzas preciosas. Busquen la justicia para sus vidas y dejen que Dios le haga justicia a las demás personas. En cuanto de ustedes se trata, en cuanto de nosotros se trata, dice el Señor Jesús, en lugar de procurar aplicarle la justicia a cada hombre y a cada mujer sobre la tierra, traten de vivir delante de ellos con generosidad y con bondad. Si alguien les pide algo prestado y ustedes pueden, dénselo. Es más, dénselo con la intención de no recibirlo de vuelta. Si alguien les pide un favor, háganle 2 favores. Dice Jesús acá, si alguien nos pide que carguemos por él su carga 1 kilómetro, llevémosla 2. Y más bien, que nuestras acciones de bondad y de generosidad hablen bien de nosotros el día que seamos llamados para estar en el juicio delante de Dios. Que cuando Dios nos lleve a ese lugar en donde nos va a hacer justicia y va a juzgar nuestras obras, que no tenga que decir de nosotros que éramos buenos para pagar ojo por ojo y diente por diente, sino que pueda decir el Señor, ellos, en lugar de querer cobrarse las cuentas que yo tengo que cobrar, buscaron siempre ser justos y vivir con generosidad y con misericordia por los demás. Como ven, las enseñanzas de Jesús siguen siendo tan compatibles con las enseñanzas de la ley y de los antiguos profetas, y nos siguen llamando a que revisemos lo que hay en nuestros corazones, a que revisemos la forma en la que juzgamos a este mundo, porque no fuimos puestos en este mundo para ser iguales que este mundo. Fuimos puestos para ser embajadores del reino de Dios, embajadores de misericordia, embajadores de paz y de bondad. Y luego me voy a ir ahora al verso 43, acerca del amor al prójimo, porque trae todos estos dichos de cómo nos había sido enseñado y cómo probablemente viven nuestras sociedades, y luego esa transformación que Jesús espera de nosotros en nuestros corazones. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren, esto era más de lo mismo. Esto era más de ojo por ojo y diente por diente, porque al que me odiaba a mí, yo podía odiarlo según las antiguas creencias. El que me perseguía, yo podía perseguirlo, y el que me hacía daño, yo le iba a pagar de una forma igual el daño que me estaba haciendo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol. ¿De quién es el sol? De Dios. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues perfectos, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí Jesús sigue retándonos a pensar diferente de cómo piensa este mundo. Nosotros en este mundo
solemos juzgar a las demás personas y clasificarlas. Y es más, a veces las juzgamos, las hacemos pagar por sus delitos y una vez han terminado de pagar por sus delitos, los seguimos odiando por lo que hicieron en el pasado. Y decimos, es que fulanito en el pasado hizo tantas cosas malas y a lo mejor ya pagó por las cosas malas que hizo, pero sigue siendo despreciable para nosotros. Y miren la vara de medir que nos pone Jesús, el nuevo estándar que nos pone Jesús. Dice, traducido en mi entendimiento, no tengan enemigos. Así haya gente que los persiga, así haya gente que les procure el mal, ustedes no pueden tener enemigos. Usted y yo no podemos tener enemigos. Y para nosotros esto es tan diferente del mundo en el que vivimos, porque ¿cuántas veces no se han topado con ustedes personas que recién conocieron y de entradita nos cayeron mal? Él me cae mal. A lo mejor porque se parece mucho a mí, no sé. Pero muchas veces nosotros somos prontos para juzgar y estereotipar a otras personas. Y se nos olvida o dejamos de meditar, perdemos la concentración en que no fuimos puestos para odiar a nadie. Fuimos puestos para perdonar pronto las ofensas, para dejar pasar pronto las ofensas, para vivir en amor por los demás. Y a lo mejor no tenemos la oportunidad de amar cercanamente a todos los que conocemos, pero sí tenemos la oportunidad de orar por ellos, de bendecirles y de desearles el bien a todos los que están alrededor de nosotros. No debemos solo amar a los nuestros y a los que consideramos que son buenos. Debemos tratar con amor, con misericordia y con bendición a todos. No podemos tener enemigos. No podemos hacernos de enemigos. Mire, una persona que se hace pronto de enemigos, lo normal es que es una persona que es lenta para perdonar, lenta para dejar pasar la ofensa. Y quiero traerle a memoria un refrán que hasta donde yo sé lo decía la esposa de el presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Puede que lo hayan dicho muchas personas también, pero a mí me ha servido mucho para entender cómo debo yo perdonar prontamente. Y ella decía, nadie te puede ofender sin tu consentimiento. Y para mí eso significa que para que yo esté ofendido y guarde una ofensa, tengo que tomar la decisión antes de atesorar esa ofensa en mi corazón, de molestarme y de atesorar ira, enojo y contienda en mi corazón. Pero lo que yo atesoro en mi corazón no es decisión de nadie más alrededor mío, es decisión mía. Y aquí Jesús nos enseña que no debemos tener enemigos y para eso muchas veces debemos aprender a dejar pasar la ofensa, aprender a perdonar prontamente y ver a las personas que están alrededor nuestro de la misma forma que Dios les ve, que hace salir su sol y que manda su lluvia sobre malos y buenos. No fuimos puestos para juzgar a los hombres, fuimos puestos para juzgarnos a nosotros mismos y para bendecir a los hombres alrededor de nosotros. Así que vamos avanzando ya por todos estos pasajes preciosos de las enseñanzas de Jesús acerca de los juramentos, de la venganza y del amor al prójimo. Y vamos ahora terminando el capítulo 5 de Mateo y todavía tenemos un poco de tiempo, a empezar a hablar sobre el capítulo 6, que inicia hablando acerca de las obras de misericordia, de cómo nosotros somos genuinamente bondadosos y no imitadores de bondad. Acompáñeme a Mateo 6, verso 1, dice el Señor Jesús: guárdense de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre,
que ve en secreto te recompensará. Miren, y este es bastante sencillo. Nosotros muchas veces tenemos la oportunidad de bendecir y de ser misericordiosos con las demás personas y de ayudar a los que están alrededor nuestro. Pero Jesús nos reta y cuestiona nuestro corazón al momento de ser misericordiosos. Y nosotros podemos tener un corazón que hace misericordia para bendecir a otras personas, o un corazón que hace misericordia para glorificarnos a nosotros mismos. Y Jesús dice, examina tu corazón. Cuando tú haces misericordia, ¿lo que quieres es llenarte de gloria? ¿O lo que quieres es bendecir a otra persona? El llamado de Jesús es que cuando hagamos obras de misericordia sea para bendecir a otros, no para glorificarnos a nosotros. Porque cuando el deseo de nuestro corazón es glorificarnos a nosotros mismos, estamos abriendo ahí una pequeña ventana, a lo mejor no tan pequeña, una ventana relativamente grande por donde puede entrar el orgullo que nos aleja de la humildad y que nos aleja de Dios. Así que Jesús, consejo tras consejo, nos está ayudando a guardar nuestro corazón en el lugar correcto, para que podamos caminar ese camino de salvación, para que podamos vivir esa vida de santidad, para que podamos llegar un día cuando Él nos llame delante de su presencia. Y mi anhelo de compartirle todas estas enseñanzas es que usted y yo aprendamos a caminar ese camino de salvación. Aprendamos cómo se debe vivir en medio de estos tiempos. Mi anhelo es que usted no solo aprenda a caminar el camino de salvación, es que usted aprenda a correr dentro de ese camino. Y que sea usted ejemplo para todos nosotros de cómo vivir para Cristo, cómo ser un verdadero discípulo. Y a mí me impresionan estos pasajes porque uno podría pensar que Jesús estaba enseñando sobre algún tema en particular, pero cuando vemos la diversidad de los temas que Jesús abarca alrededor de estas enseñanzas, vemos que realmente nos está preparando para toda la vida. Mire, al día de hoy hemos hablado del enojo, de la falta de perdón, de ser íntegros, de ser fieles y cuidar el matrimonio, que es un regalo de Dios. Hemos hablado acerca de que no fuimos puestos para juzgar a los hombres. Es más, Dios dice, mía es la venganza. La venganza y la justicia no son de los hombres, son de Dios. Hemos hablado acerca de cómo amar a los que están alrededor nuestro, independientemente de cuánto se lo merecen, porque esto ya sería juzgar nuevamente. Hemos hablado acerca de cómo hacer obras de misericordia, y luego Jesús cambia totalmente el enfoque de la conversación y nos dice, ahora les voy a enseñar también cómo deben orar, cómo deben relacionarse todos los días con nuestro Padre que está en los cielos. Así que Jesús está haciendo un recorrido integral por todas las áreas que son importantes para nuestra vida, enseñándonos a vivir en santidad, a vivir para Dios. Cada uno de estos pasajes que le he compartido son preciosos en su caminar para acercarse a Dios. Y los tenemos que atesorar porque mire, qué bueno fuera que con leerlos una vez o dos veces o tres veces nosotros pudiéramos aprendérnoslos y se volvieran una memoria en nosotros. Así como usted aprendió las tablas de multiplicar, ¿se recuerda? Y usted decía 1 por 1 y 2 por 2 y 3 por 3 y se fueron quedando en memoria sin tener que ponerlas en práctica. Pues estos pasajes, estas enseñanzas van a demandar mucho más que de su memoria. Van a demandar que usted salga allá a la calle, al mundo, e intente vivirlos todos los días y regrese a la noche y vuelva a estudiarlos para ver qué sí pudo vivir y qué no pudo vivir. Y vuelva al otro día a practicar con diligencia, con disciplina, esto que es el camino de la salvación. Y en medio de esa práctica diaria, la oración, dicho por Jesús, era una práctica importante y nos enseñaba cómo acercarnos a Dios. Con esta oración preciosa que podemos leer en el verso 10 del capítulo 6, estoy seguro que la han escuchado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Jesús sabía que teníamos necesidad de comportarnos y relacionarnos con otros hombres, y sabía que teníamos necesidad de acercarnos a Dios, y nos muestra a través de este ejemplo de oración cómo debe ser nuestra relación diaria con Dios, nuestro acercamiento diario con Dios. Miren, nos muestra a través de esta oración cómo Dios gobierna sobre todo el universo. Cuando dice, tú que estás en los cielos, y nos muestra cómo nosotros debemos ir delante de Él con alabanzas. Santificado sea tu nombre, y nos muestra cómo debemos pedir. Venga tu reino, termine de completarse tu reino alrededor de mi vida. Que así como tú reinas en el cielo, porque Él reina en el cielo, así como se hace tu voluntad en el cielo, se haga tu voluntad en la tierra. Porque Él tiene el poder para hacer su voluntad en la tierra. Y si nosotros pensamos que a lo mejor está distraído, se le olvidó componer el rumbo del barco, sepa usted que Él tiene el poder para inmediatamente cambiar la realidad de todo. Si no lo cambia, si no lo ha hecho, es porque nos está dando tiempo a usted y a mí para que podamos ir delante de Él, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Señor, y caminar ese camino de discipulado que es el camino de santidad. Dios espera que nosotros tengamos una relación perfecta con los hombres y una relación perfecta con Dios, y que sepamos pedir todos los días por las misericordias necesarias para cada día, que sepamos acercarnos a Él y decirle que nos perdone, pero también espera que nosotros seamos perdonadores de los que nos ofenden. ¿Se recuerda lo que le decía de nadie te puede ofender sin tu consentimiento? Pues también aplica para esta enseñanza de Jesús. Y por último nos enseña Jesús a pedirle a Dios que nos cuide de todo mal, que nos aleje del mal que no podemos soportar, y que nos ayude a estar siempre debajo de su reino, en su regazo, porque de Él es el reino, de Él es todo el poder, y de Él es toda la gloria del universo. Yo espero que usted y yo podamos estar usando este tiempo diferente para edificarnos y volver a meditar, así como nos enseñaba el Salmo 1, que decía, dichoso el hombre que confía en el Señor, y seguía diciendo que medita en la ley. Meditar en la ley es venir a la palabra, leerla, tratar de entender qué significa y qué significan estas palabras para mi vida de hoy, y cómo yo puedo caminar este camino de santidad que Jesús nos propone a través del libro de Mateo, a través de ese Pentateuco del Nuevo Testamento. Yo le animo a que usted siga buscando la palabra de Dios, a que siga edificándose a través de ella, y que juntos aprendamos cada día a vivir y a caminar este camino de santidad, que es el camino perfecto en medio de todos los tiempos. En medio de estos tiempos de pandemia, el camino de santidad es el camino que debemos de caminar. En medio de guerras, en medio de conflictos, en medio de paz, en medio de abundancia, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, nosotros debemos mantenernos firmes, caminando este camino de santidad, basados en estas enseñanzas de Jesús, que Él nos pidió que guardáramos, y que no solo guardáramos, sino que compartiéramos con todo el mundo, para que seamos muchos, además de usted y además de los que estamos alrededor de la iglesia, los que un día podamos estar delante de su trono. Yo le animo a que usted siga firme, fiel, estudiando la palabra y poniéndola por obra en su vida. Y voy a terminar orando para que Dios le dé a usted y a mí fuerzas para mantener esa disciplina de querer todos los días caminar y vivir para Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque un día más
tu palabra, Señor, puede venir a transformar y a renovar nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor. Sabemos, Padre, que tú piensas diferente en muchos sentidos de cómo piensan nuestras sociedades el día de hoy. Te pedimos que nos des la sabiduría para entender tus pensamientos, para atesorarlos y para aprender a vivirlos, a disfrutar, Señor, nosotros cada día de hacer tu voluntad, de bendecir a nuestras familias, de bendecir a las personas con las que trabajamos, de bendecir todo lo que está alrededor nuestro, Señor. Permítenos a nosotros ser esa bendición desinteresada que no busca llenarse de gloria delante de los ojos de los hombres, sino busca agradarte a ti como un buen hijo que queremos agradarte a ti, Señor. Así enséñanos a hacer todos los días de nuestra vida y que podamos darte a ti, Señor, gloria aquí en la tierra, Señor, que podamos ser esos embajadores que tú nos mandaste a ser, que podamos ser esos discípulos de Jesús que anhelamos ser todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque escuchas nuestras oraciones y porque nunca, nunca, nunca faltará tu amor, tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas. Dios, bendice a Casa de Oración, bendice a cada uno de sus miembros y bendice a Guatemala, Señor, y bendice, Señor, a todos tus hijos alrededor del mundo, que sepan que tu Espíritu Santo está con nosotros y que estará siempre hasta el día en que lleguemos delante de tu presencia y te podamos ver cara a cara, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.